Ser podcast. Tras una semana en el Festival de Málaga, hacemos balance de las tendencias del cine español que nos deja esta edición marcada por las óperas primas, por las directoras y por grandes interpretaciones. De aquí han salido varios de los estrenos de la semana, como Los Aitas, la nueva comedia de Borja Coveaga sobre la paternidad, y 8, el regreso de Julio Medem con una historia de amor atravesada por las dos Españas desde la Guerra Civil. Llega a los cines también Blancanieves, rodeada de polémicas, y hay otros estrenos del cine de autor como Misericordia. La triunfadora en la Seminci en televisión, Elena Rivera, nos presenta Perdiendo el juicio. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Ha sido una semana intensa la que hemos pasado aquí en el Festival de Málaga, una cita importante para el cine español que marca nuevas tendencias y miradas y que muestra los que serán los estrenos de esta próxima temporada. La buena noticia es que hay cantera, hay muchas y muchos cineastas con ganas, con empuje, con precisión para contar historias, para abrir los ojos a nuevos temas. Por otro lado, hay cierta incertidumbre bastante grande, por así decirlo, porque las salas no están funcionando como deberían y porque quizá el gran problema de este certamen ha sido la cantidad, que no la calidad. Hay una sobreproducción de películas, de documentales, de cortometrajes, que por un lado reflejan el punto boyante en el que está la industria, pero por otro nos alertan de que estamos metidos en un sistema poco o nada sostenible, donde muchas de las producciones no se van a estrenar y las que lo hagan lo van a hacer de manera muy testimonial, y donde va a ser difícil que todas las películas encuentren el hueco para la promoción y, por tanto, que lleguen a los espectadores y espectadoras. Solo un dato: en 2023 se produjeron en España 375 largometrajes, fueron 53 más que en el año 2022. El coste, además, de cada película ha descendido. Tenemos, por tanto, una tendencia o dos tendencias que se observan aquí en este festival, que se rueda mucho más, pero que se rueda mucho más barato. No tenemos nada, por supuesto, con las películas de bajo presupuesto, no tienen nada de malo, pero debemos aspirar a que haya más dinero para todas ellas, pues supone mejores salarios para quienes trabajan, más medios para contar las historias y, sobre todo, para llegar a los espectadores. You dip, 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 dip into my world. This time what a shocker, I'm a different girl. You kick, 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 kicking yourself. You need somewhere to sleep, I'm sure there's pillows in hell. One day can sound so inviting, but all that means is I'd be your sighting. So no thanks, I'm politely declining. I go but waiting for you to get your shit together. Hola, ¿qué tal? Empezamos una nueva edición del Cine en la Ser desde el Festival de Málaga, que llega a su fin con una apuesta por ese nuevo cine español, por nuevas directoras sobre todo, por nuevas miradas. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola. Encantados. Hola. Estamos... Te ríes ya de mí, Es que te veo entre ordenadores. Este maratón malagueño. Sí. Hemos sobrevivido un año más, o sea que bien, que como decías tú en la entrada, con esta producción tan inmensa, ¿no?, de películas que está trayendo el cine español. Y regeneración, ¿no? Porque ¿Sí? yo estaba hablando, por ejemplo, con Daniel Sánchez Arévalo y con Jesús Corbacho, que hace 19, 20 años pues llegaban a Málaga con azul oscuro casi negro. Ganaban, y con tapas. sí. O sea que, y eran eso, los jóvenes de entonces. Y ahora hacen cortos. Y ahora hacen que cortos es y como el documentales. camino inverso, ¿no? Sí. ¿No? Y es curioso de preguntarles eso, lo que significó para ellos el Festival de Málaga, lo que relanzó sus carreras, las de ellos como directores y luego de muchos actores, ¿no? Porque en el caso de Azul Oscuro Casi Negro, pues mira, estaba Antonio de la Torre, estaba King Gutiérrez, estaba Raúl Arévalo. O sea Sí, que sí. fíjate, toda una generación, ¿no? Bueno, ¿y qué habéis visto? Porque es verdad que ha habido algún veterano que ahora comentaremos, pero sobre todo ha habido nuevas y nuevos directores. No sé con qué os quedáis de esta edición que ya llega a su fin. Bueno, yo creo que me quedo con un nuevo cine español o nuevas miradas en el cine español, de alguna forma muy conectadas al presente y a lo que nos está pasando como sociedad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Se ha hablado mucho de duelo, que es interesante. Se ha hablado también de guerra civil desde nuevos puntos de vista para los agoreros o cenizos que dicen que se hacen muchas películas sobre
el franquismo, la guerra civil, y siempre hay nuevas miradas que traen nuevos relatos sobre eso. Se ha hablado también mucho sobre identidad, sobre pertenencia, sobre buscarse a uno mismo, y creo que las propuestas han sido bastante diferentes, bastante en sintonía con muchos de los tiempos o sentimientos que estábamos viviendo, también de esta sociedad acelerada en la que vivimos. Hay películas que proponen parar o películas que reflejan la frustración laboral que tenemos muchos o que podemos tener y lo que eso provoca, ¿no? Lo material en lo personal, me parece interesante, y creo que salen varias películas reforzadas de este festival. El problema es volver a lo que hemos dicho, ¿no? Que por la cantidad tan ingente de películas que hay, salen unas cuantas reforzadas, y mi temor es que el resto salgan muchas enterradas de alguna manera. Y al hilo de lo que tú decías sobre los presupuestos, creo que también se nota, no sé si es tendencia, pero se está produciendo tanto que hay películas que sí detecto que le faltan cocción, es decir, que le falta el tiempo necesario quizá para haber perfilado mucho más un guión, el trabajo con los actores que lo que han presentado aquí en Málaga. No, decía Jaime Rosales la semana pasada, pero hay 240 películas. ¿Cuánto cine has visto? ¿Cuánto cine he visto? No, es verdad que hay una sobreabundancia de títulos en el festival, entonces, y de diferentes formatos, ¿no? Están los documentales, los cortometrajes, documentales históricos, documentales más de creación. Es decir, que mi temor es que todo esto se quede en una burbuja de solamente el festival, o sea, que los festivales como que se autoalimenten y que todos esos productos apenas se vean luego en las salas o incluso en las plataformas, ¿no? Entonces ese es mi temor, y lo que decía José de esas películas que no salen o no pueden salir reforzadas de aquí, pues yo creo que también tendría que haber una estrategia para ir estrenándolas con el tiempo, en sus fechas determinadas, bueno, para que precisamente no parezca que salgan de aquí, de un festival, pues eso, sí, sin ningún premio, sin ninguna posibilidad de difusión, de estreno, ¿no? Sí, porque es verdad que la calidad de la sección oficial, que a mí me ha sorprendido, es bastante más regular y más fuerte que otros años. Yo creo que no hay un problema de calidad, y creo además que, bueno, sí que me puede parecer que algunas, decía José, que a algunas les falta cocción y a otras les sobra cocción, en el sentido en el que están excesivamente pensadas, milimetradas, ¿no? Casi como un guión matemático, pero bueno, creo que sí que hay un poco de todo, y sí que se ve que hay talento, ¿no? Y que hay gente muy formada y gente que ha visto mucho cine, que quiere hacer cine y que tiene esa pulsión. Y eso es lo importante para que una industria siga. Y luego hay muchos profesionales, muchos técnicos, muchos artistas que están detrás. Y yo creo que creo que es un momento muy poderoso para lo que es la parte industrial, ¿no? Del sector, que muchas veces se ha dejado de lado. Creo que tenemos muchos rodajes y esa parte es positiva y se ve en esta sobreproducción que tenemos. El problema es que estamos en un momento en el que hay un consumo muy rápido de un tipo de contenido, y creo que este tipo de contenido más autoral o quizá menos conocido, menos mainstream, pues le va a costar llegar, y es una pena porque hay títulos muy poderosos que con premios, sin premios, son muy importantes y pueden ser muy importantes y pueden encontrar su público, y el miedo que me da es que no sepamos cómo hacer llegar esas historias al público que a lo mejor las podría disfrutar, ¿no? Y ahí debemos estar, ¿no? En este momento también de cambio, pero bueno, por lo que vemos, Hollywood también tiene sobreexplotación de estrenos. De hecho, vamos a ir a uno de ellos que viene de allí en una tendencia que parece que no acaba nunca, que es la de Disney haciendo películas en acción real de sus clásicos de animación. Hemos visto La Cenicienta, hemos visto El Rey León, ahora vemos la que fue una de las primeras adaptaciones de los hermanos Grimm que Walt Disney decidió hacer, nada menos que en 1937. No te pregunto, Elio, por ella porque estuvieras vivo. Si no, la vi. Sí, no, sí, creo que todos la hemos visto. Sí, en el cine. En estreno, que es Blancanieves, dirigida por Mark Webb, en esta ocasión responsable de películas de Spider-Man, y tenemos a Gal Gadot, Wonder Woman, y a la actriz Rachel Zegler, protagonista de West Side Story de Spielberg, como la chica que mordió la manzana y la bruja que la envenenó porque estaba celosa de su belleza. En honor a la noche en la que nací, mi padre me llamó Blancanieves. En el pozo la niña ve. Este es su reino. El reflejo del cuento aquel.
me enseñó a ser Bueno, hay muchas valiente. dudas que nos surgen ante esta nueva adaptación que ha traído mucha polémica porque Blancanieves, pues la actriz era pro-Palestina en la campaña, en pleno genocidio de Gaza, que ha vuelto, como todos los oyentes saben, desgraciadamente, y Gal Gadot, la bruja, que es y ha sido muy sionista en la campaña. De hecho, bueno, pues en el estreno en Los Ángeles hubo protestas también cuando ella fue a inaugurar esa estrella en el Paseo de la Fama, que sigue habiendo estrellas en el Paseo de la Fama cada vez. Fuera de las polémicas, que yo creo que también han reducido lo que es la promoción de la película, vamos a ver si aporta algo, si ha cambiado la manera de contar este cuento que era un poquito patriarcal, con Joel Peña. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Pepa? Pues, a ver, yo tengo que confesarte que con este regreso de Blancanieves es como que me muevo en un amor y en un odio constante, porque me parece algo tierno, ya lo decías ahora, de que Disney pues siga un poco haciendo estas adaptaciones, incluso la de Blancanieves, que es como regresar a ese lugar donde empezó todo, porque de hecho la adaptación comienza de la misma manera que la película original, ese libro majestuoso con el título de la princesa, y que bueno, creo que es un guiño bonito para la historia de Disney, y además muchos de estos calcos, de estos planos también se van dando a lo largo del largo, en las escenas de ese espejo mágico que yo creo que ya están dentro del imaginario colectivo, y también la llegada de Blancanieves, por ejemplo, a casa de los famosos enanitos. Por esa parte creo que se ha cumplido el homenaje, presenta a una Blancanieves, eso sí, que deja a un lado sus sueños de amor verdadero que veíamos en esa primera película, y que lucha por ser una mujer que ella sabe que puede llegar a ser, o sea, deja atrás pues esas tareas que hacía en Palacio y un poco romper con lo establecido, porque ya Rachel Zegler, la actriz que da vida a Blancanieves, lo decía en muchas entrevistas, que no estamos en 1937, Menos mal. menos mal, y yo creo que el guión se podría decir que se ha hechizado con los nuevos tiempos, o sea, creo que es algo bonito de la peli, pero sin embargo creo que haciendo aquí un pequeño guiño, creo que hay alguna que otra manzana envenenada en esta nueva peli, porque aparte de las críticas que decías ahora y esa controversia por el tratamiento de las personas con enanismo o ese choque ideológico entre las protas, la peli cuenta con más acción, tiene partes más crudas, quizás más oscuras, que creo que sacan un poco de la fantasía que nos trasladaba esa peli original de Disney. También sí es verdad que la música cuenta con mucho protagonismo, que por una parte es una banda sonora espectacular, pero sí es verdad que hay en escenas que se alargan demasiado y que quizás a lo mejor no se puntualizan tanto con lo que estamos viendo. Así que yo creo que me quedaría con eso, con ese nuevo perfil que nos ha dado de Blancanieves Disney, más auténtica, más justa, más valiente, y con esta nueva versión que ya digo, se ha adaptado al presente. Pues mira, me parece bien. Te compramos la propuesta. Le vamos a echar un ojo a ver qué tal estos nuevos tiempos, a ver si estamos de acuerdo contigo. Muchas gracias, Joel. Nada, gracias. Y vamos a seguir con un thriller que también llega a los cines, Snowbocaine, película de acción protagonizada por Jack White, donde un hombre introvertido que padece un trastorno genético se hace inmune al dolor físico y cuando su pareja es tomada como rehén en un atraco, se convierte en un superhéroe. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy un tío normal, con un trabajo normal, pero tengo una enfermedad por la que no siento dolor. ¡Eh! Ahí está. ¡Ay, Dios! Y otro ¿eres un estreno superhéroe? es The Alto Nights, película de Barry Levinson con Robert De Niro como jefe de la mafia en Nueva York en plena pugna por el control de las calles de la ciudad, en una historia de traiciones entre viejos amigos. ¿Por dónde empiezo? Has escogido un camino muy peligroso. Ni que no lo hubiéramos hecho antes. Son gajes del oficio. Ya sabes que yo... Sí, pero tengo una Madre posición. mía, el doblaje de Robert De Niro en 2025. Criminal. Es un poco tremendo. Bueno, ahora sí, nos centramos con películas españolas que han llegado a los cines, pero que han tenido su premier aquí en Málaga. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going. Y empezamos con los saitas o los saitas, porque se dice de las dos maneras dependiendo de qué provincia de Euskadi sea. Esto nos dijo Borja Cobeaga, su director, que ha escrito el guión con ayuda de Valentina Viso. Es una historia familiar, tierna, de paternidades antiguas y modernas. La historia de cuatro padres, Juan Diego Boto, King Gutiérrez, Iñaki Ardanaz y Miquel Losada, en paro, en plena reconversión industrial del Bilbao de los 80, que acaban a regañadientes acompañando
enviando a sus hijas a una competición de gimnasia rítmica en Berlín, un viaje en autobús con un cura, Ramón Barea, y una profesora alemana, Laura Weismar. Buenos días. Bueno, tenéis todo, ¿no? Sí. Venga, es buen viaje. Escuchadme una cosa. Portaos bien. Vale. ¿Dios? No. Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable. Ya, no. Es que su madre no está en condiciones de viajar, ¿eh? Tiene resaca también. Gorka, no hablas así de tu madre. Las niñas son muy pequeñas. Tan pequeñas tampoco, ¿eh? A ver, hace falta un adulto responsable, ¿verdad? Pues esa eres tú. Yo no valgo como adulto responsable. Entonces yo tampoco. Y con el director, con Borja Coveaga y con Juan Diego Boto hemos hablado esta semana de paternidad, también de hacerse la permanente, ojo al peinado de Boto, y de comedia. Mi padre era directivo de una fábrica y que además había entrado a dedo, no había querido estudiar y su padre le había puesto pues aquí en el puesto, y que no se imaginaba en ningún momento que eso iba a desaparecer, iba a terminar. Entonces se quedó muy paralizado el pobre. O sea, a mí me costaba cuando era pequeño aceptarlo, pero luego cuando fui más mayor me di cuenta de la comprensión de decir, es que la habían educado para ser así y no era capaz de reaccionar. Pero bueno, hay de todo. Yo creo que los demás personajes también tienen otros rasgos de amigos de mis padres y cosas así. Pues yo creo que es una comedia que además de apelar a la risa, pues también apela a los sentimientos, y que en realidad también pues es una película exactamente sobre la paternidad, ¿no? Sobre ser padre, ser hijo, y las relaciones y padres e hijas en concreto de esta peli, con lo cual es verdad que tiene un punto melancólico. Es una película que transcurre en los años 80, en la época en que los obreros de la margen izquierda se quedaron muchísimos en el paro, y eso te insufla un poco también una cosa, pues como decía, más melancólica. Y es verdad que para los protagonistas sus hijas son unas grandes desconocidas. Al final de la peli quizás siguen siéndolo, pero por lo menos ves como hay un esfuerzo de cambio. Y eso lo hace más, pues eso, más sentimental y más tierna. Si salimos ahora, estamos de vuelta para la cena. ¿Qué? Venga, coño. ¿Somos los padres o no? ¿No? ¿Nuestras hijas son nuestras? ¿Hacemos lo que queremos? ¿Que somos la autoridad? ¿Me diga lo que me diga la tía esta? Bueno, yo como las asambleas de la fábrica. Lo que diga la mayoría, aunque no esté de acuerdo, ya está. También la paternidad estaba presente en No me gusta conducir, o sea, había una parte central que tenía que ver con esa dificultad del coche del padre, la importante que era para el padre que él se sacara el carné, lo que quería ese coche. Había toda una trama ahí, casi un leitmotiv que tenía que ver con el padre. O sea que bueno, que retoma una cosa que yo creo que dejó pendiente No me gusta conducir, pero aquí se centra claramente en el tema de la paternidad. Y en el personaje este que interpreto yo, o sea, hay algo bonito en la sensación de que a este hombre le dieron un mapa para una ciudad en la que no está. O sea, le dieron un mapa para otra ciudad. O sea, él no sabe cómo desenvolverse en esta nueva realidad que está habitando, ¿no? Tanto en la económico-social, o sea, no ha sido preparado para no tener un puesto directivo, y no ha sido preparado para tener una relación afectiva con sus hijas. No sabe por dónde empezar. Entonces, bueno, está como muy desorientado. Más allá de que siempre es este tipo de personajes que es el último en entender un chiste, ¿no? Es Sí. siempre va como con 3 segundos por detrás, ¿no? Y es verdad que creo que como hemos trabajado tanto con la dictadura del chiste, es decir, que cuando hacíamos 8 apellidos o incluso No controles, eran películas que tenían mucho chiste por línea, ¿no? Hemos acabado un poco agotados de eso, ¿no? Y de repente escribir con esa libertad y decir, bueno, pues aquí voy a forzar el gag y aquí no, y aquí todo eso. Pero sí que es verdad que en mi caso particular, yo sigo pensando que lo mejor que he hecho en mi carrera ha sido Éramos pocos, el corto que estuvo nominado al Oscar, que era una comedia pocha, melancólica y todo eso. Entonces, es lo que es comedia pocha. Comedia pocha me parece maravilloso. Nueva etiqueta. Sí. Comedia pocha. Entonces, quiero regresar siempre a la comedia pocha. Pues El negociador se hizo porque yo quería hacer una comedia pocha, no porque quisiera hacer una película de ese tema. Era como, en realidad la quería hacer por eso. Y creo que Los Aitas también tiene algo de esa comedia bajonera. A ver, quiero pensar, o todos queríamos pensar, que nuestra paternidad es distinta, que estamos más presentes. Es evidente que hay cosas que todavía quedan, ¿no? Pero bueno,
esto que tienen los personajes de, bueno, pues educar a las niñas, los cuidados es cosa de las madres, ninguno de ellos podría decir el nombre de la tutora o el tutor de los niños, ninguno de ellos, si les preguntas, sabría qué extraescolares tienen. Yo creo que esto en general está cambiando bastante, ¿no? Aunque todavía hay mucho padre que el tema de, bueno, las extraescolares es cosa de la madre, los profesores es cosa de la madre, pero creo que en ese viaje estamos y es un viaje necesario. Y lo bonito de la peli también es que no es necesario solamente porque es bueno para los hijos que los padres estén presentes, es que es bueno para los padres. Es que hay todo un mundo que te estás perdiendo, que es un mundo muy bonito. Es verdad que creo que la película hace muchos guiños a elementos que son del pasado, porque lo son y que creo que conectarán con la gente, es una manera de conectar con la gente, pero por otro lado yo tampoco creo que hayamos diseñado un pasado mitificado y un pasado como bonito. En realidad, pues al final son los pobres hombres que se quedan en el paro y que no saben muy bien qué hacer. Entonces hay mucha mortadela, comen mortadela y pan chicloso, es decir, que no es algo agradable. O sea, que yo lo tenía muy presente a la hora de abordar la historia situada en esta época. Pues la semana pasada hablábamos de Wolfgang, la película de Ruiz Caldera, que habla también de paternidad, y esta semana de Los Aitas, esta comedia pocha que decía Cobeaga. ¿Es pocha, no es pocha? ¿Qué te ha parecido, Elio Castro? Pues un poquito pocha. ¿Tú eres padre ochentero? No, eres noventero. Hombre, noventero, sí, pero bueno, siempre te identificas, es verdad. Muchas de las cosas que se cuentan en la película, pues inevitablemente te sientes identificado. Pero lo que pasa es que en esta, a diferencia de No me gusta conducir, yo creo que el enamoramiento con los personajes era tan inmediato en No me siento conducir, es que te metías tan de repente en la historia, en las situaciones, y aquí a mí me cuesta mucho entrar. O sea, que reconozco pues todo el contexto, el intento del contexto social y lo que quiere contar, pero me falta incluso humor, ¿no? Esas risotadas que había en no me gusta conducir, aquí a mí me cuesta personalmente pues entrar, ¿no? Y es una pena porque, o sea, todo lo que hace Cobeaga pues me encanta, pero esta ocasión pues me mantiene un poquito más las distancias. Me mantiene más en las distancias, quizá porque ya mi etapa de padre la veo con muchos años. A mí sí me ha parecido divertida y entrañable, y me gusta la metáfora que hace, ¿no? De esos padres en paro, de ese viaje a Alemania. Me gusta el retrato que hace de la ciudad. Luego, como cada uno de los padres es un poquito distinto, pero todos comparten esa animadversión a cuidar a sus hijas. Me gustan las dinámicas, me gustan Kiki Gutiérrez y Juan Diego Boto. O sea, yo sí me lo he pasado muy bien. Creo que es un tipo de comedia familiar que puede funcionar. Y es verdad que No me gusta conducir tenía otro encanto diferente, sí, pero yo sí que entro en este viaje por ese autobús con ese cura malvado, Padre Arrupe. Sí, es que le da muy bien a los nombres. Sí. La verdad es que tiene un acierto, ¿no? Para poner los nombres y sobre todo para ver un poco el espejo. O sea, sí me gusta como película que puede resultar de ver un poco lo que son las paternidades ahora, que han cambiado mucho, pero que todavía, pues todavía la mujer sigue ocupando muchísimo más espacio en la crianza de los hijos que los hombres. Todavía muchísimos padres muy modernos y muy progres no sabrían decir los nombres de los amigos de sus hijos, estoy segura de ello. Entonces, bueno, como cierto espejo también me gusta cómo funciona. Y luego es que sí que me parece que como película familiar, tierna, ¿no? Es verdad que puede haber situaciones poco creíbles, ¿no? Pero creo que se trata un poco más de vivir ese viaje. Sí, yo comparto lo de tierna, entrañable, ¿no? Pero también mucho más despojada del humor que a lo mejor ha practicado, bueno, los diferentes tipos de humor, porque Cobeaga ha sido un director que la verdad su filmografía, tanto en el cine como en las series, ¿no? Es diversa y ha utilizado de diferentes formas la comedia, pero mucho más despojada en la línea de un nuevo tipo de comedia que se está haciendo, mucho más cercana al dramedia o a la tragicomedia, a otro tipo de estilos también por influencia un poco americana, que también han rebajado el tono puro de la comedia de la sitcom, pero sí que me gusta eso, me gusta también cómo sortea la nostalgia, algo que es difícil cuando te pones a hacer películas sobre otro tiempo, ¿no? Sí que le compro lo de la melancolía, esa melancolía. Me parece interesante el reflejo de un mundo que ya no existe, que ya no existen esos videoclubs, que ya no existen muchas de las cosas que contamos, que no existe ni siquiera esa lucha obrera que se ha transformado en otra cosa, ¿no? Sigue estando el paro y los
jefes un poco como señoritos, como el de Juan Diego Boto, pero aunque ese mundo ya no existe, esas paternidades todavía existen en muchos casos, ¿no? También ese contraste con el presente. Creo que sobre todo el trabajo con las niñas está bastante bien porque forman un grupo bastante divertido. Laura Weismar me hace muchísima gracia como esa entrenadora alemana, y aunque la metáfora es evidente, sí que me funciona con la vocación que tiene, ¿no? Con ese cine familiar, que ojalá le vaya bien en esta semana que se ha celebrado el Día del Padre en taquilla. Con Wolfgang petándolo, claro, además. Con Wolfgang en el número 1 de la taquilla española. Creo que va a ir con más de 200 copias a cines, con lo cual espero que funcione, porque hace tiempo que mejor, bueno, no iba a decir una cosa, mejor que funcione esta que Santiago Segura, porque creo que tiene es otro tipo de padre, ¿no? De paternidad. Sí. Y lo acabo de decir. Sí, pero fíjate, va a haber mucha, esta primavera, de aquí al verano va a haber mucho cine familiar, que yo creo que está bien, porque también veremos La niña de la cabra, que es una película de Ana Asensio, que también se focaliza en el visionado de toda la familia desde un punto de vista completamente diferente, o sea que por fin se está mirando a un público que quiere ir al cine y que hay que educarle en el cine, que quizá solo tenía el cine de animación o Santiago Segura, ¿no? Y no tenía otro tipo de miradas, o sea que ahí está, 2 opciones esta semana en la cartelera. Y vamos con otro estreno español que también viene de Málaga, que es 8, la vuelta de Julio Medem, director de películas como Vacas, Los amantes del Círculo Polar, Lucía y el sexo, que ahora cuenta una historia de amor también a lo largo de la historia reciente de España. Una pareja, Ana Rujas y Javier Rey, que nacen el mismo día, el 14 de abril del 31, y viven juntos y separados los grandes acontecimientos como la guerra civil, el franquismo, la democracia o la crisis económica. España me preocupa, de alguna manera, está ahí, aunque yo empiezo siempre cada película desde un sitio. Yo me dejo llevar por algo más emocional, que quiero algo más salvaje en el sentido también de que aparezca ideas más intuitivas, que salgan del subconsciente, como por ejemplo aquí, en esta historia, en 8, yo quería contar cómo estaban los destinos de Octavio y Adela entrelazados, conectados, a partir de que nacen en 2 pueblos muy cercanos, el mismo amanecer. Octavio, que viene. ¿Tan pronto? ¿No lo estarás soñando? No, si es que he soñado que me hacía pis, por eso me he despertado. Yo empecé así, simplemente a ver si existe realmente esa conexión entre las personas, y al escribir entonces cómo nacía Octavio y bueno, y nace Adela, ahí me di cuenta que había creado un 8. Sí, un bucle, el de Octavio, con un cruce, y luego otro bucle, que era Adela. En realidad nuestras vidas estaban conectadas desde el principio. Hasta el final. Tenían 8 años en la guerra civil, en el final de la guerra civil, cada uno en un bando. Entonces vi que estaban siendo los dos víctimas de la guerra y víctimas del cainismo, víctimas, yo lo llamo víctimas silenciosas, víctimas también inconscientes y por supuesto no inocentes, vamos a decir. Y ahí pensé, claro, que estaba haciendo una reflexión sobre el cainismo, en las 2 Españas. Fue así poco a poco como apareció el poema entonces de Antonio Machado, españolito, que tiene ese final, que es: una de las 2 Españas a velarte el corazón. ¿Os queréis o no os queréis? ¿Que si os queréis? Estamos en una situación ahora otra vez de preguerra psicológica, de preguerra civil política, muy fea, realmente muy fea. Propuse como clave de deseo que la historia entrara en lo que yo llamo el perdón, la ceremonia del perdón. Y entonces ocurre el perdón, algo que es impensable. Pero bueno, yo lo propongo también como una reflexión. Hay que saber pedir perdón y saber perdonar. Yo creo que es muy difícil, no, yo creo que es casi imposible ahora mismo. Cuando hice la película hace un año ya pensaba que era muy difícil. Ahora todavía más. Yo estoy contando cómo ellos tienen un trauma. Toda su vida van a llevar este trauma. Yo creo que los españoles tenemos este trauma también. Y además lo que hay que hacer con los traumas es ponerlos así a la vista. ¿Es él? Sí, es Octavio Goya. Ayer organizó un pelotón. Fusilaron a 10 de Soto de Abajo. Tu arma. Despídete de tu familia. Hay gente que no quiere saber nada, que no te enfada, que no está de acuerdo. A veces pasa con lo que es, como en esta película, con lo que está en clave poética y en la que hay muchos lenguajes simbólicos, pues que de pronto hay quien entra muy bien y que de pronto eso les satisface y le produce, que provoca reflexión. Primero es emocional, también lo que propongo en la película, que primero se vea emocionalmente y luego las ideas, la razón, aparezca después. Pero primero hay que dejarse llevar por la silueta del número 8, por el juego, por ese gozo de estar como siguiendo el trazado, de pasar de un personaje cruce a otro personaje, en visitarles en cada momento. ¡Reparto de reos!
Hasta aquí el primer reo. Hasta aquí el segundo. Hasta aquí el manco. Hasta aquí el cuarto. ¡Pelotón! ¡Carguen armas! ¡Ar! ¡Apunten! ¡Ar! ¡Fuera! Insisto, yo no considero que exactamente Ocho hable de política. Hay política. Esto es un poema trágico y está hablando de España, pero es un poema. Bueno, una propuesta atrevida, eso no se lo vamos a negar, desafiante y muy curiosa la que hace Julio Medem. ¿Qué tal la vuelta, Leo Castro? Bueno, lo que pasa es que cuando tienes esa ambición de abarcar un tema tan polémico, o sea, tan complicado, tan difícil y además partes de unas buenas intenciones en general, muy loables, de perdón, de reconciliación, y lo haces además con un lenguaje como el de Julio Medem, tan simbólico, tan cargado de lirismo, tan cargado de... excesivo a veces. Muy excesivo, a veces que te llega algunas cosas, pero otras pues no te pueden llegar tanto. Pues hay muchísimas posibilidades de que te puedas patinar, ¿no? Y a mí me parece que a lo que le pasa a la película es que en algunos momentos pues patina por diversas circunstancias, ¿no? Argumentales, también creo que interpretativas, también incluso de desarrollo, ¿no? Pero bueno, ahí está su propuesta y su ambición, ¿no? Pero en este caso para mí es una propuesta fallida, porque lo que te digo es muy loable de querer abarcar la vida de dos personas que nacen en el 31 y ver su recorrido a lo largo de eso, de casi 90 años, ¿no? Que es el espacio vital en que se ha pues desarrollado la vida de la generación de mis padres, ¿no? La familia de mis padres. Entonces, si te sientes ahí, te puedes sentir identificado con cosas, ¿no? Pero creo que tanto las propuestas como el lenguaje, como las situaciones, pues en algunos momentos es un patinazo. Sí, yo estoy de acuerdo. La idea me parece brillante. Sí, el querer muy hacer... ambiciosa, muy ambiciosa. Sí, las ocho historias, claro. Los planos secuencia. O sea, me parece fantástico, y un director como Medem, que tiene un lenguaje propio, ¿no? Y esa mirada y esta forma de sacarnos de la realidad, y que hacía tiempo, y eso es cierto, ¿no? Quizá el cine español se ha ido anquilosando en un cierto realismo, y propuestas como Medem, que, bueno, pues creo que ha configurado una generación de cinéfilos españoles, entre ellos yo, y sin embargo, pues no sé, a veces me parece un poco cursi, a veces me parece totalmente más que equidistante, peor que equidistante, y con lo que dices, o sea, con este posicionamiento que tiene él, que es obvio que detrás no hay ninguna mala praxis política, al revés, ¿no? Hay un intento de mostrar pues este revanchismo, ¿no? Que no debe existir, pero sin embargo creo que no le sale, ¿no? Y es una pena, porque yo siempre que hay una película de la guerra civil la defiendo, y esta no es una película de la guerra civil, creo que es una cosa más ambiciosa, y ahí está igual un poco uno de los problemas, pero sí, es una pena, y sí que considero que es fallida. Ya digo, hay escenas que dices, madre mía. Eso sí, creo que ha dado... creo que ha dado un cambio en cómo rueda las escenas de sexo, y eso también es muy loable hacia Julio Medem, ¿no? Que nos ha dado las películas sexualmente más eróticas, yo creo que de la historia reciente del cine español, y cómo ha sabido también adecuarse a los tiempos, y eso sí que se lo agradecemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho. Con todo y con eso, y con muchos peros que hay en la película, a mí hay una parte como atractiva en la propuesta que me hace querer seguir viendo, ¿no? Y decía Medem que toda la película está atravesada por esta historia de amor más grande casi que la vida, por este amor trágico. Yo creo que también está atravesada por una profunda tristeza de los personajes, a pesar del ímpetu de ella, ¿no? Y quizá él, alguien más apagado, menos en su sitio. Y luego creo que al final, con ese deseo que termina él, pero la tesis o la asunción principal de la película es asumir que las dos Españas son irreconciliables, ¿no? Y que de alguna manera se ha perpetuado esa organización social de bandos de diferentes maneras a lo largo Pero de es que eso es muy de la franquista, historia. si Claro. lo piensas, Sí. porque no podemos equiparar los dos bandos, o sea, No, claro, yo no estoy equiparando los dos bandos. Claro, pero que ese Estoy es el diciendo... problema que le veo yo a la película. No que equipar, estoy diciendo que son irreconciliables, que asume que son irreconciliables, es decir, que no hay... Entonces,
a mí hay algo de la propuesta y de la forma en que la trata que me parece atractivo, y coincido con vosotros totalmente en que en el desarrollo y en la ejecución de algunos de esos 8 capítulos, incluso en las interpretaciones, pues es como que está fuera, ¿no? Te va sacando y te va entrando, posiblemente también por un guión que no está a la altura de lo que se quiere contar. Pero el Real Madrid... Ya, es que no quería... Es profético, es te profético. Ha faltado Esa eso. parte me encanta, la de asumir que el Real Madrid es un equipo... No te vamos a meter en líos. No, es que nos llevaría... Voy a evitar el audio, que ya me se nos va Helio Castro, Sí. Bueno, se estrena también una película española para un público más joven, Es un año y un día, protagonizada por Nicole Wallace, un drama romántico de 2 jóvenes que cuenta también con Nadia de Santiago y Luis Fernández. Es una nota para ti. Nunca pensé que diría esto. Hola, soy tu vecino. Te escribo porque he perdido el amor de mi vida y tú me puedes ayudar a recuperarlo. Voy a aprender a tocar el piano para que ella me vea dentro de un año en su cumpleaños. Uf, qué pringao. Qué mono. A este le voy a ayudar. ¿Cómo es Sara? Sara es divertida, apasionada, es libre, inconformista. Es de las que quiere cambiar el mundo y empezó por el suyo. Igual me he equivocado. No me imagino la vida sin ti. Era un plan de hacer unos cortometrajes y si más o menos gustaban y los seleccionaban, pues seguir adelante con la peli. Y entonces empezó pues todo este proceso de pequeños milagros, de conocer a Nicole, que Nicole leyese el guión y le gustase, que tocase el piano. Pues eso, que era una peli muy independiente, que también me apetecía, ¿no? Después de haber hecho como algo súper producido. También que salía de hacer unas series con personajes bastante oscuros y bastante duros, con tramas muy intensas, y que sí, este guión de repente fue como un rayito de sol, ¿no? Fue como esperanza, fue como quitarme mucho peso y poder como enseñar algo mucho más ligero, que me apetecía y sentía que necesitaba y que me pedía el cuerpo, y además que tuviese que ver con la música, que era algo que me apetecía también mucho. Para mí también influyó el reto, ¿no? de tocar el piano, que parece que no, y bueno, el arco que tiene Hugo en toda la película me atrajo mucho. Y todo coincidía, que todo el mundo empezó a ayudar, y hemos llegado hasta aquí. Y terminamos este bloque de cine español con Sugar Island. Es una película que también competía en la sección oficial de Málaga y que había pasado previamente por Venecia. La directora de República Dominicana, Joane Gómez Terrero, dirige esta historia sobre la situación de los trabajadores en la industria azucarera, que habla también del paso de la adolescencia a la edad adulta. Fue declarado de manera irregular porque fue con ficha. ¿Cómo así? ¿Con ficha? Con el documento que le daban a los viejos para trabajar en la caña antes. Entonces, que era irregular, entonces me pasaron a un libro de extranjería, de que naturalización especial es lo que van a hacer conmigo. ¿Qué significa eso? Que yo no sé, ni yo misma sé, yo lo que sé es que me van a dar una cédula de extranjera. Y vamos ahora con cine europeo. Empezamos con Misericordia, la ganadora de la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid. El francés Alain Giraudy, con producción de Albert Serra, mezcla varios géneros en Misericordia, un drama rural, un thriller, comedia negra, en el que cuenta la vuelta de un tipo a su pueblo para ir al funeral de un antiguo jefe suyo. ¿Puedes decirme dónde has estado todo el día? Estaba con el cura. Ese. Debería estar dando misa en vez de pasear tanto. ¿Puedo quedarme? ¿Esta noche? ¿O unos días? Haz lo que quieras. Quédate en el cuarto de Vincent. ¿Por qué te has quedado? ¿Es por mi madre? Sí. Voy a poner una lavadora. ¿Hay alguien? Antes solíamos quedar. No nos veíamos mucho. Me caías bien. Siempre hablo un poco de cosas muy íntimas, pero también lo hago utilizando los géneros. En este caso podemos pensar en un thriller, pero también en lo gótico o en el teatro de vaudeville. Incluso la tragedia griega también me ha inspirado mucho. O Dostoyevsky.
La mezcla de tragedia y de comedia es algo a lo que le doy vueltas desde hace tiempo. Desde hace bastantes películas siempre ha habido un poco de eso en mi cine. A veces iba más hacia la comedia, otras veces más hacia el drama. Aquí lo hemos trabajado con el casting y el montaje. Creo que el humor, lo cómico, no funciona de la misma forma en una sala llena que en una sala medio vacía. Por ejemplo, al final de la película nos costó encontrar esa parte cómica. Je sais que, par exemple, il y a une séquence finale, notamment, qu'on a eu beaucoup de mal à rendre drôle. On a eu du mal à retrouver la drôlerie qu'on avait au tournage. No puedes quedarte aquí. Eso no lo decides tú. Déjame en paz. Así es como buscáis champiñones. D'une part, c'est une position effectivement un peu politique de ma part, quoi. Por un lado hay una posición un tanto política por mi parte, la idea de reinterrogarme sobre la moral dada, incluso sobre asuntos como si la cárcel sirve para algo o si un asesino tiene que pagar algún tipo de deuda con la sociedad y eso realmente le impedirá volver a matar de nuevo después de haber pagado su deuda. Y luego sobre la culpabilidad del asesino o la culpabilidad más colectiva de la sociedad cuando se comete un crimen. Son preguntas que me angustian desde hace tiempo. Era el momento de volver a ponerlas en una película. Hay una parte de juego, de interpretar, que forma parte del júbilo del cine, de volver a poner en escena cosas muy retorcidas. De remettre en scène des choses très très tordues, quoi, finalement. Van Sant no volvió a casa anoche. ¿Tú no lo has visto? ¡Lárgate! ¡Venga! Lo habrían visto si tuvo un accidente. Eso es lo que se suele decir. Cada uno tiene su vida privada, ¿no? Oui, c'est bien que vous parliez de toutes les formes du désir, parce que está bien hablar de todas las formas de deseo, porque no es solo sexual. Incluso yo creo que cuando ruedo en un bosque o saco un pueblo o un campo en mis películas, hay algo que también está ligado al deseo. Mis ganas de abrazar el mundo, de aprenderlo. Cada vez me digo que el gran motor de una película es el misterio, y el gran misterio de la vida es el deseo. Entonces me digo que todo eso funciona muy bien junto, el misterio, el deseo y el cine. Que tout ça fonctionne très bien ensemble, quoi. Le mystère, le désir et le cinéma. Y se estrena también La chica del agua, que compitió en el Festival de Cannes y que estuvo nominada al Oscar a Película Internacional. La dirige Magnus von Horn, un joven director polaco afincado en Dinamarca, y cuenta la historia de una mujer embarazada y desempleada en plena Primera Guerra Mundial que ayuda a una anciana a dirigir una especie de agencia ilegal de adopción. Estoy embarazada. Dime que te casarás conmigo. Mi hijo nunca se casará contigo. Tus servicios ya no son necesarios. Lo siento. ¿Qué haces? Hay otra solución. Puedo ayudarte a buscar una familia adoptiva. Esto es un regalo. No te desprendas de algo así. ¿Por qué iba a ayudarme? ¿Quién te ayudaría si no? Vivimos en un mundo horrible, pero necesitamos creer que no. Carolina, ¿dónde está tu bebé? Lo he tenido que dar. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. I wanted to be a happy bee flying out the window. Y en televisión hubo un tiempo en que una serie familiar en prime time con un capítulo por semana pues era lo más ansiado para el espectador. A3 Media y Boomerang Televisión quieren devolver esos tiempos de antaño. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Nos gustaría volver a sentaros una vez por semana a ver la serie favorita. A mí sí, un montón. Sí, ¿no? Que me ordenaran un poco. Los lunes ves esto, los Eso martes estaría haces... bien, ¿verdad? Sí, porque al final yo vivo desordenada. Las plataformas me han desordenado. Ya todos. Pues es además una serie de abogados que tienen mucho predicamento, que funcionan muy bien. Se llama Perdiendo el Juicio y se estrena este mismo domingo en A3 Player. Sí, es un drama legal que narra el momento en el que la vida y la carrera profesional de Amanda, una prestigiosa abogada, da un giro cuando sufre un grave estallido de TOC en medio de un juicio. A partir de ese momento, su carrera cae en picado y tendrá que afrontar nuevos retos y prácticamente una nueva vida. Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olía son los guionistas y creadores de esta serie que protagoniza Elena Rivera en la piel de esa abogada con muchos problemas. Tú solo me has contratado para que me bloquease en pleno juicio. No. 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 No.
Eso se me ocurrió ayer, cuando vi que perdíamos. Gabriel, que no sé si te das cuenta que has jugado con mi salud. ¡Que lo siento! Ahora, que sepas que no ha sido en balde, ¿eh? Porque al salir de la sala el fiscal me estuvo buscando para negociar. ¿Y eso sabes por qué es? Porque sabe que el juez va a dar carpetazo al asunto. Amanda, tú sola has evitado que Paola entre en la cárcel. Bueno, pues nos hace mucha ilusión recibir en el Cine en la SER a Elena Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta de estar aquí. Bueno, interpretas a esta abogada, te escuchábamos, con TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo ha sido acercarte lo primero a un personaje así? Bueno, con mucho respeto, porque sobre todo quise saber el tono, la importancia que se le iba a dar a esto. Es verdad que la serie no trata de eso, o sea, es el desencadenante y a partir de ahí la serie pues es como habéis dicho, un procedimental al uso, cada capítulo es un caso, pero bueno, eso siempre está ahí. Ella tiene esto por debajo y había que crear, bueno, sí, tener muy claro con directores, con guionistas, con los productores, el cómo se quería contar esto. La directora María Togores en el primer capítulo sabíamos que eso iba a ser más importante porque había que presentar lo que le pasa a esta chica, ¿no? A esta mujer, y a partir de ahí pues ir con ella de la mano, con Amanda, empatizar con lo que le ocurre y bueno, y ver que estamos ante una abogada con toda una vida maravillosa, que aparentemente todo le va fenomenal. Y que bueno, que sufre la ansiedad, se la lleva por delante, ¿no? En mitad de un juicio sufre un brote psicótico y su cuerpo le dice hasta aquí, basta, y bueno, hemos tenido que ir, lo que digo, como puliendo cositas con el TOC a la hora de mostrarlo. Sobre todo yo como actriz lo quería mostrar desde algo normal, ¿no? Porque de primeras yo misma pensaba antes de abordar esto, bueno, manías, ¿no? Esto que siempre pensaba, las manías. Claro, es un poco Jack Nicholson en Mejor Imposible, ¿no? Claro, o sea, sí, pero sí que es cierto que sufren mucho. Yo lo poco que me adentré, investigué y leí muchas cosas, sí que son personas que esto es una enfermedad y que no es que ya cuando sientes que puedes con todo esto se cura. Esto siempre lo tienen y eso había que mostrarlo, y mi obsesión era esa, como dentro de lo que se podía, yo siempre lo tenía como muy presente, y en situaciones o secuencias que parecía que por guión no tenía por qué contarse eso, yo siempre voy introduciendo cosas para que se vea que esta mujer eso lo tiene siempre, ¿no? Que es una lucha interna y un conflicto que tiene continuamente brutal, la verdad. Brutal. Y se manifiesta también mucho físicamente en el personaje, cómo ha sido trabajarlo eso, porque esos tics o esas manías, eso sí que es de claro, ajustar mucho. Y que no quedara como una caricatura, ¿no? Claro, ese es el miedo que también me daba a mí. Pero bueno, yo creo que teníamos muy claro el que sobre todo ella lo que más le costaba era el contacto humano. Y eso que yo como actriz fue de lo que más me costó también, porque, bueno, yo cada vez que interpreto algún papel, cuando, bueno, algunas, no sé, es como que intento siempre, de manera instintiva, me sale mucho el intentar acercarme, como tocar el brazo, bueno, esta cosa de cuando hay escenas que son que hay algún tipo de contacto un poquito más personal. Y aquí, sin embargo, era como, no, Elena, concéntrate, no te relajes, porque si no, siempre en los primeros días de rodaje me pasaba mucho. Y los actores con los que trabajaba igual, claro, los primeros días había algo como instintivo, ¿no? De quererte tocar la mano, y yo misma digo, bueno, pero si lo haces tú es guay, porque yo mientras lo tenga interiorizado, claro, yo era la que hacía, ¿no? Como, esto me viene bien, tocadme, queredme tocar. Bueno, cosas así, sí, había que irlo afinando mucho. Al final hemos ido muy de la mano con, ya te digo, la directora, con Pablo Guerrero también, es el otro director, y ha sido una suerte porque luego es verdad que la gran parte del equipo son los mismos de Alba, que ya había trabajado con ellos anteriormente, y en eso también ha habido como mucha más confianza para todo, para cualquier propuesta, que yo últimamente en este proceso de creación lo disfruto mucho y me encantan momentos que estoy en casa y veo algo, pues llamo al director, oye, mañana, ¿qué te parece si hacemos esto y tal? Y siempre están muy abiertos como a que vayamos todos a una y ir creando el personaje todos juntos. Y esto es un procedimental, cada capítulo es un caso concreto. Hablabas de Alba, ahí te vimos en una parte, ¿no?, del lado de la mesa de un juicio. Aquí te vemos en otro. Es verdad que hay muchos tipos de series judiciales. Esta se centra más en un tipo de abogada, pero bueno, todas ellas suelen tener también un ritmo un poco más concreto. ¿Cómo te has visto tú aquí?
A ver, yo sabía que era un reto el hecho de tener que coger un proyecto donde iba a ser una abogada de éxito, una tiburona, porque hay algo de mi físico, siempre es como un poco lo otro, ¿no? Como de justo Alba, una víctima, tal, una carita así como todo más delicado. Sí. Entonces, pero era un reto que me apetecía muchísimo, porque sí es cierto que creo que todo esto que hemos comentado también de la postura, de la forma de andar, también me han ayudado mucho vestuario, maquillaje, ¿no? Ha habido algo como de tenerlo todo en pequeños detalles, que al final esta serie sentía que solo por el hecho del TOC también había que cuidar todo eso, dirección de arte, ¿no? Muchos detallitos yo un día que pedía, pues por favor dejadme un pañuelo y se me ve que voy abriendo como los coches para no tocar nada, entonces todo un equipo, es verdad que con esos pequeños detalles me han ayudado mucho a yo coger riendas y decir, pues venga, aquí esta tía es la número 1, exitosa, puede con todos, pero creo que a la vez también a mí lo que más me interesó del proyecto y de este personaje es esto, ¿no? Como una tía que aparentemente es la élite, está en la élite y nadie está exento a que te pueda pasar algo así, ¿no? Porque es como un reflejo de cómo vivimos hoy en día, de este estrés, la ansiedad, la forma de cumplir con unas expectativas, el estar a la altura, el que todo el mundo te pide como una exigencia, hasta que tu cuerpo dice, mira, es que ya no puedo más. Y esta mujer, pues, le ocurre en mitad de un juicio. Y luego el hecho de lo estigmatizado que está eso también, ¿no? Porque es incapaz de volver al ruedo. Intenta pedir ayuda y volver a trabajar y la ven como la loca, la apestada, No, o sea, está mal vista. Y eso también hay algo que a mí me interesaba mucho, ¿no? Había muchas aristas ahí en el personaje. Y precisamente, que es una cosa muy interesante, y además creo que la ficción está mirando un poco ahí. La semana pasada se estrenó Wolfgang, que también habla del síndrome de Asperger, ¿no? En un niño que tiene una vida normal, ¿no? Bueno, se enfrenta a un duelo, es una comedia, no se asuste nadie, pero bueno, está hablando de algo y normalmente cuando escuchamos esos nombres de las enfermedades tendemos a pensar que es algo marginal, que te inhabilita de por vida, y lo que mostráis en la serie, que hablaba Vigalondo también, que él tiene TDAH y lo cuenta, y dice que gracias al TDAH yo hago estas películas, pero de alguna manera lo que estáis haciendo a través del cine y la televisión, y en este caso con tu personaje, con esta serie, es verificar que, bueno, existen estas enfermedades. A veces es una putada, la sociedad muchas veces te quiere sacar, pero se puede tener una vida normal o intentar llevar una vida normal sabiendo cómo atenerse, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los mensajes más bonitos que desde el entretenimiento se puede lanzar. Totalmente, es que yo siempre digo que al final el entretenimiento y la cultura es el reflejo de nuestra sociedad. O sea, quiero decir que si hay proyectos donde puedas mostrar lo que ocurre en la vida y casos como este, como el de Amanda, y además sin ninguna pretensión, ni dar lecciones de nada o que te metas en el drama de lo que supone, bueno, el sufrimiento que tienen estas personas cuando tienen TOC o TDAH o lo que sea, ¿no? Aquí, bueno, pues es eso, es una serie que lo que busca es entretener, que cada capítulo es un caso diferente, luego hay tramas transversales también durante toda la temporada, y que pero es algo muy humano, o sea, que tú puedes estar en un caso, en la sala de un juicio, con el que hace de mi exmarido, por ejemplo, Miquel Fernández, los dos como a ver quién gana, pero por debajo hay totalmente otras cosas, miradas personales del pasado que había, entonces todo eso también hace que la serie, creo que la gente pues oye, empatice, y que por debajo pues hay esto, ¿no? El mostrarte una realidad de esta mujer que puede pasarle a cualquier persona, ¿no? Hoy en día. Y luego también es interesante de forma colateral, ¿no? Pero cómo muestra un poco estas dinámicas laborales y esta sociedad productivista en la que vivimos, ¿no? Que si no me vales para estar en la élite de la producción, te dejo abajo y acabas, hemos visto el primer capítulo, ¿no? Con los abogados pringados, digo entre comillas, pero como también ese clasismo entre los abogados que refleja realmente una dinámica laboral de una sociedad que deja gente atrás o que no integra cualquier tipo de diversidad o de discapacidad en el trabajo. Sí, mira, es algo que también cuando lo íbamos trabajando yo lo veía, digo, fíjate, es que es muy interesante porque el personaje Amanda Torres es una lección de vida para ella, o sea, tiene es muy duro el de intentar mantener ese prestigio cuando en el único trabajo, o sea, el único sitio donde le dan trabajo es en un bufete de poca monta. Pero es gente que luego para ella
le da una lección, o sea, no, la vida para ella no solamente, o sea, lo que aprende es que no solamente es el éxito profesional, que el éxito en la vida son en otras cosas más humanas, ¿no? Y esta gente le tiende esa mano, la ayuda mucho y se encuentra luego enfrentándose con lo que ella representaba, ¿no? O sea, esas cosas sí, y ahí es donde también por eso estoy de acuerdo con lo del clasismo, porque es que ella misma era eso, no sabía ni cómo se llamaban la gente con la que ahora está trabajando, ¿no? Como, no sé ni quién eres. Y ahora, pues, bueno, yo creo que le hace ver la vida de otra forma y valorar más las pequeñitas cosas, ¿no? La vida, sí. Hablabas de la capacidad que has tenido también de trabajar codo con los directores para crear el personaje, para añadir matices, para trabajarlo un poco desde el guión. No sé qué capacidad tienes tú, tanto en esta serie como en el resto de tus proyectos, ¿no? No sé si te sale un poco esa vena un poco creadora, un poco de matizar el personaje, y si ha ido cambiando esto a lo largo de tu carrera. Supongo que en todos los años que llevas, pues habrás ganado un poco más de confianza, de seguridad para poder hablar con los creadores. Sí, claro, al principio, además, es que yo empecé muy pequeña, es que yo entré en Me hubiera encantado que dijera, ¿te imaginas? Mira, ¿no? este guión no tiene un giro. Y yo ahí con 11 años, mira, pues es que esto no... Claro, a ver, yo al principio era... O sea, todo lo que viniera, yo era súper bien mandada y sigo siéndole. O sea, para eso no me vengo yo arriba de decir, esto lo cambio. No. Es bueno ver que todos estemos abiertos a un debate y a una comunicación y más que nada porque sí siento que creo que el proyecto mejora y nuestro trabajo como actor también mejora mucho cuando vas de la mano y cuando dices algo que a lo mejor justo crees que va por ahí y ellos mismos te dicen, no, pero... Porque claro, los directores, los creadores tienen toda la película en la cabeza. Muchas veces nos quedamos nosotros con nuestra burbuja de nuestro personaje, pero luego es cierto que algunas veces, pues bueno, es afinar entre todos. Pero sí es cierto que me voy dando cuenta que poco a poco me gusta más todo esto de buscar donde no hay, de rascar ahí, sacar petróleo para la creación del personaje, esta cosa de los matices pequeñitos, o sea, al final... Tenía muchos ingredientes la serie que me gustaban mucho, pero yo vuelvo a decir, lo que más me llamó la atención fue todas estas sombras que yo veía que tenía Amanda, ¿no? Que al final para trabajar como actriz creo que es lo que más te aporta luego y con lo que más aprendes. ¿Y en qué rebuscaste? No sé si, porque estamos diciendo, las series de abogados funcionan muy bien, todos tenemos muchas en la cabeza, de todo tipo, desde turno de oficio. Bueno, claro, madre mía. Hasta The después. Good Wife. Hasta The Good Wife, Ali Suits, McBeal. también, Ali McBeal. No sé si has rebuscado en algunos de los personajes... ¿O has No, evitado el he cliché? evitado un poco porque digo, si no hay algo que puedo caer sin darme cuenta, como en querer imitar algo que no, aquí hay que crearlo desde cero. Pero bueno, sí es cierto que yo, antes de la serie, antes de que hubiera la oportunidad de hacer el proyecto, yo, como Elena, sí consumo muchísima audiovisual y sobre todo de todo este tema de abogados, de true crimes, que también hay mucho... Buah, es que me sé todo. Entonces, hay algo que cuando llegaba el momento juicio y tal, digo, buah, ahora voy a ser yo una abogada. Lo he disfrutado mucho. También mucho estudio, he tenido que estudiar muchísimo, de las veces que más. Pero sobre todo ya no por todo lo técnico, que todo es como muy, bueno, de cómo tiene que hablar una abogada, sino el no dudar, porque al final eres una tía que tiene que ser su día a día esto, ¿no? Y no dudar en la intención y en decir las cosas como ella es, que es un tiburón. Entonces ahí sí que he tenido como que, bueno, pues empollar una barbaridad cada vez que iba a casa. Y de aquí me saco ya una posición. Y decías que eso, que has estudiado mucho. Has desarrollado con los años también un método de trabajo, porque da la impresión de que eres una actriz muy metódica, ¿no? Sí. Que subraya mucho cuando le llega el guión, no sé si en colores, pero como muy organizada o muy metodada. Tiene pinta. Mucho. Yo hay algo de que según qué cosas Amanda no se me va muy lejos a mí. No, sí, soy muy... Sí, o sea, no sé trabajar como de, ya veremos. O sea, sí me gusta luego llegar con la mente abierta porque luego pueden cambiar mil cosas, hasta del sitio donde tenías que rodar por meteorología o por lo que sea. Pero que haya una base de tener todo bastante bien, por lo menos tener seguro y controlado la intención, en lo que se quiere contar y sí, soy de subrayar con... ¿Sabes qué pasa? Es que tengo memoria fotográfica, entonces me ayuda mucho como el tener el color X, porque sé perfectamente que tal frase, si no me estoy acordando bien cuál era pasando la página aquí arriba, o sea, me acuerdo de eso, de la memoria fotográfica. Y dices, objection. Sí, exactamente.
Total, sí. Y tú que llevas tantos años y que empezaste tan pequeña como decíamos antes, al ser una actriz, al ser mujer, supongo que habrás visto un avance tanto en los proyectos como en los rodajes, como a la hora de relacionarte con la industria. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso? Hombre, a ver, una maravilla, más que nada porque sí se va viendo que cada vez también en el equipo técnico hay muchas más mujeres y eso se agradece. No es que yo nunca me haya entendido con los hombres, pero creo que hay una sensibilidad diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, es diferente. Y para según qué proyectos, pues con Alba sobre todo también ocurrió que no hubo ningún problema y todos teníamos clarísimo cómo teníamos que tratar ese tema, la violación. Pero sí hay algo como que sentía que se agradece cuando también hay una visión femenina, porque hay como cosas que nos entendemos mejor, ¿no? Y creo que vamos por buen camino, todavía falta mucho, pero creo que ha habido avances que tampoco podemos negar, o sea, yo estoy muy contenta. Sí. Y hay una cosa que tú tienes como actriz, que eres una tía muy vitalista. Y es verdad que siempre hablas muy bien de la profesión, tienes ilusión por las series, ves muchas series, ves mucho cine, sí. Esto lo sabemos, te gusta cantar, te apuntas a un bombardeo. Totalmente, madre mía, sí. Esta cosa, ¿no? Empezaste muy pequeña, como decías. No sé cómo mantienes esa energía y también ese amor por un oficio, que no siempre es fácil, porque han sido los premios de la Unión de Actores, han sido muy reivindicativos también con la situación del sector. Entonces, no sé un poco cómo vives tú y cómo te enfrentas también a ese no saber qué va a pasar el año que viene, o no sé. Ya, a ver, es que intento sobre todo normalizarlo, porque es que al final el actor, la actriz, si no normalizas cómo es esto, ¿no? La incertidumbre, el que recibas nos, todo eso al final es tu día a día de todos, además. Entonces, bueno, yo creo que es intentar relativizar y normalizar el hecho de que hay veces que a lo mejor no todo va como tú crees, pero yo siempre digo que ayuda mucho, y hablo por mi caso, porque es que ha sido siempre así, el entorno en el que te muevas. O sea, en mi casa siempre me han inculcado que mientras le ponga pasión y amor a lo que hago, y que desde pequeña es que luego he hecho magisterio infantil, pero aún así sé que si lo pongo en la balanza, lo que más me gusta es esto. Entonces, bueno, lo vivo pues de eso, sabiendo que soy una afortunada y una privilegiada de mantenerme durante tantos años, que eso al final creo que es el mayor premio y el regalo de esta profesión, porque es muy fácil que te caiga algún proyecto que te cambie la vida y que el foco te caiga rápido, pero el mantenerse al final yo creo que es el gran reto, ¿no? Y tantos años, es que yo... Es verdad que empecé con 11, pero empecé cantando en Menudas Estrellas con 6. O sea, llevo 20 y tantos años, casi 30 delante de una cámara. Y bueno, pues intento, lo que digo, ser muy honesta conmigo misma, saber que mi trabajo es ser actriz y intentar ser cada día mejor, aprender de mis compañeros y ya está. Y bueno, pues sí, eso, saber que está ahí, por supuesto, esa incertidumbre, pero bueno, que no sé, que yo intento vivir el aquí y el ahora, relativizar las cosas. Y pensar en Macaulay Culkin, nunca por ese camino, Elena. No, la verdad es que eso no. ya superado. Sí, yo creo que eso ya, está salvada de ya eso. hemos salido de eso. Y decías ahora aprender de los compañeros, también es curioso, ¿no? Porque al empezar tan joven, no has ido a una escuela de interpretación, estudiaste magisterio por si acaso esto no salía bien, pero eso te ha convertido en alguien muy observadora, muy vampira, en el buen sentido de tu entorno, en el set de rodaje, estar pendiente de cómo trabaja este. Total. Mi abuelo toda la vida me ha dicho y me sigue diciendo que soy una abubilla, que en su momento no sabía lo que era, y es un pájaro súper listo que siempre está ojo a visor. Y es que sí, soy un poco así, muy esponja. Sí, es que lo he vivido, es que lo he mamado desde pequeña, claro, desde muy pequeñita entrar en lo que en su momento era Cuéntame, que era como la universidad de la interpretación, pues era un regalazo. Y siempre nombro a Alicia Armida, pero es que cada vez que me hago más mayor soy consciente de esa suerte que tuvimos. Cuando eres pequeño entras ahí con la inocencia y no eres consciente de tener a esta mujer siendo nuestra maestra. O
sea, ella hacía de su papel que hacía de amiga de Herminia, de María Galeana, pero es que ella estaba siempre al lado del director, que eso pocas veces te lo encuentras, claro, incluso hoy en día. Hay veces que sí, que hay un coach con el director, porque el director está a tantas cosas también técnicas que no hay tiempo como para afinar, pero es que ella estaba siempre, sobre todo con nosotros los más pequeños, y esta mujer toda la vida de teatro, con su escuela que ella ya tenía, pues todo eso aprendes muchísimo, aparte de todos los actorazos y actrices que siempre ha habido en Cuéntame, y el equipo técnico, y sí, todo, no sé, es que yo soy muy de empaparme de mi alrededor, ¿sabes? Y lo técnico creo que también es muy, muy importante. Cada vez que me he ido haciendo mayor y he cogido proyectos que me ha tocado liderar y que al principio pues sientes que estás más verde en según qué cosas, te toca aprender y que te enseñen, y sí, es que el audiovisual es lo muy técnico también, sí. ¿Y volver a cantar? Ay, pues es que eso... Hacemos un llamamiento. Pues mira, pues es sí. Que no se hacen musicales en España, creo. Se hace poco. Bueno, Mariliendre sí es esto. ¿No? Ahora hay un poquito más de algún tipo de opción. Perdiendo el juicio podíamos de repente ponernos a cantar ahí todos, ¿no? Pues, bueno, a ver, a mí me gusta mucho. Si es que también es, como siempre digo, mi debilidad, la música. Es cierto que nunca me he formado ni he dado clases de canto ni nada. Es algo que sí quiero hacer. Y ahí está. Tampoco digo, nunca de este agua no puedes decir nunca beberé, porque, bueno, creo que también va muy enlazado. O sea, al final yo pienso en artistas, Rosalía o en su momento Rocío Jurado, Marisol, interpretaban, se comían la cámara. Entonces creo que también va muy de la mano una cosa con otra. Nunca se sabe, ahí veremos. Yo soy consciente que mi profesión es actriz y yo me enfoco en que soy actriz, pero bueno, eso me gusta, lo tengo ahí, y bueno, pues cuando tenga un momento, pues oye, si lo puedo compaginar con alguna cosa, pues sería fantástico, vendrás a contárnoslo. Claro. Que vaya muy bien el teatro que tienes por delante, por supuesto la serie, que seguiremos al dedillo, capítulo a capítulo, a ver cómo acaba esta abogada inquieta. A ver. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a vosotros. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.